Bueno, vamos a hablar antes de pasar a contracción muscular. Me parece muy importante que hablemos de lo que es la sinapsis. Venimos de hablar de electrofisiología general, el concepto de célula excitable. Nosotros sabemos que la célula excitable es aquella que puede recibir estímulos externos, estímulos de tipo eléctricos, que puede tener cambios en su potencial de membrana, pero si hacen memoria, nombramos que una de las características que tienen las células excitables es que pueden transmitirlo. ¿Bien? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hablar es cómo es esa comunicación entre las células característicamente excitables y cómo puede transmitir ese impulso. Es decir, cuando una célula es excitada, eso se lo puede transmitir a otra. Y eso es la sinapsis, es una unión especializada entre células que permite una adecuada comunicación. Perfecto, es una unión especializada entre células. Nosotros creo que a veces atribuimos que la sinapsis es solo de las neuronas. No, la sinapsis es una unión entre células, y esas neuronas pueden ser neuronas o no. Las células musculares también tienen sinapsis entre sí. Cuando una célula está unida de otra forma, no siempre unida anatómicamente pegada, ahora vamos a ver, pero cuando vos tenés comunicación entre dos células, hablas de sinapsis. ¿Bien? Entonces, ¿cómo pueden ser esas comunicaciones entre las células? Vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, y de cada una de esas sinapsis tenemos que saber estructuralmente cómo se componen, es decir, qué es lo que permite esa comunicación o esa unión especializada entre las células. Primero la estructura. Después tenemos que saber las características, ¿bien? Eso que es característico del tipo de sinapsis. Las sinapsis eléctricas tienen sus características, las químicas tienen otras, y los ejemplos, donde nosotros podemos encontrar ese tipo de unión especializada. Con respecto a la sinapsis eléctrica, estructuralmente tenemos a las famosas uniones gapo-comunicantes, digo famosas porque no es la primera vez que lo escuchan, seguramente lo hayan escuchado en biología y en histología. Las uniones comunicantes son aquellas que nosotros vemos entre células que están literalmente pegadas, como muestra este dibujo de acá, por puentes citoplasmáticos. O sea, vos tenés una proteína transmembrana que conecta literalmente el citoplasma de una célula con el citoplasma de otra. ¿Bien? Eso es súper importante y ese puente que está comunicando se llaman conexones, ¿sí? Los conexones son proteínas transmembrana que están ubicados en dos células que se van a comunicar entre sí y cuando se junta el conexón de una con el conexón de otra, se forma la unión de tipo comunicante. Y a su vez, cada conexón está formado por una proteína que se llama conexinas. 6 conexinas aproximadamente forman un conexón y conexón junto con otro conexón forman una unión de tipo comunicante. Bien, ¿qué características tiene la sinapsis de tipo eléctrica? Bueno, es una comparada con la química, ¿no? Es mucho más rápida, lo cual tiene sentido porque ustedes piensen que literalmente es un puente entre los dos citoplasmas. O sea, si yo a esta célula la excito y la excité y le metí sodio, ¿no? Bueno, todos esos niveles de sodio van a pasar a inmediatamente, así como le entraron a esta, a la de al lado. Entonces, en la química tardas un poco más en comunicarte con la otra. Ahora vamos a ver por qué. Además es bidireccional. Acá en la sinapsis de tipo eléctrica no existe el concepto de presináptica y postsináptica, porque no es que una célula le libera un neurotransmisor a la otra, no. Esto es bidireccional y acá el dibujo también lo muestra. Esta célula le puede mandar iones a esta, mientras que esta le puede mandar iones a esta, porque sus citoplasmas van a estar conectados. No existe una que comunica con la otra. Además, vamos a ver que gasta menos energía que la química, es poco específica y además la información es rígida. Rígida, esto sí se los voy a explicar porque es importante. ¿Qué quiere decir? Que si a la célula esta le entra sodio, la comunicación que va a haber es que a la otra le va a entrar sodio. Fin, es rígido. Sodio, sodio, calcio, calcio, potasio, potasio. En la sinapsis química vamos a ver que capaz que llega un neurotransmisor y toda la información desencadena en una cascada intracelular formada por otras proteínas y hay una cascada de componentes que no siempre es el inicial que la presináptica le liberó a la postsináptica. Bien, y por último los ejemplos, el ejemplo que primero se la tiene que venir a la cabeza es el corazón. Las células musculares que hay en el corazón, las estriadas cardíacas, tienen sus citoplasmas conectados entre sí por conexinas, ¿sí? Lo tienen conectados entre sí.
Eso permite que el músculo cardíaco funcione como un sincicio. Es decir, vos contraes una célula, contraes todas, porque están todas comunicadas. Eso hace que funcione todo al mismo tiempo. Ahora cuando veamos músculo cardíaco vamos a volver a mencionar. Pero acuérdense que eso es un tipo de sinapsis de tipo eléctrica. Además, hay otras conexinas en el sistema nervioso central. Acá les dejé el datito para los que busquen buena nota de cuál es el tipo de conexina del corazón y cuál es el tipo de conexina del sistema nervioso. Después tenemos a la sinapsis de tipo química. La sinapsis de tipo química, en cuanto a su estructura, no está formado por una célula pegada a la otra y un conexón comunicándole los citoplasmas. No, nada que ver. Acá nosotros estructuralmente en la química sí vamos a tener una presináptica y una célula posináptica. Y no van a estar pegadas. Anatómicamente sus citoplasmas no están conectados, están separados por una hendidura sináptica. Entonces, tenemos 4 componentes en lo que sería la estructura de la sinapsis química. La célula presináptica, la célula posináptica, la hendidura sináptica y el neurotransmisor que le pueda llegar a enviar la presináptica a la posináptica. En cambio, en la eléctrica que acabamos de ver, no se liberaban neurotransmisores, sino se transmitían principalmente iones. Bien, por eso se llama sinapsis de tipo eléctrica. Bien. ¿Cuáles son las características que tiene la sinapsis química? Bueno, comparada con lo que sería la eléctrica, es más lenta, ¿sí? Pero hay un profe de la cátedra que dice, no me digan que es más lenta, digan que tiene un amplio dominio temporal. ¿Qué quiere decir? O amplia variabilidad temporal. Quiere decir que a veces la respuesta que pueda llegar a tener la postsináptica a la información que le mandó la presináptica puede durar de segundos hasta horas. Mientras que en la sinapsis de tipo eléctrica era súper rápido, porque le entra sodio a esta, automáticamente pasa para el lado de la otra, en milisegundos. Además es unidireccional, acá la presináptica le libera algo a la postsináptica y fin, no es que la postsináptica le libera algo a la presináptica, eso es bidireccional y eso sucede en lo que sería la eléctrica. Gasta más energía, ¿por qué? Porque todo lo que es neurotransmisores vos lo tenés que sintetizar al neurotransmisor, lo tenés que almacenar, lo tenés que liberar, tenés que sintetizar las proteínas del receptor de ese neurotransmisor. Estamos hablando de mucho más gasto de ATP. Bien, sí es más específica y la información se amplifica. Un solo neurotransmisor desencadena una cascada de un montón de cosas que no tienen nada que ver con ese neurotransmisor, proteínas de la cascada. Bien, yo lo que les dejé acá es un apartado para charlar un poco más acerca de lo que son los neurotransmisores, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas moléculas que son sintetizadas por una neurona presináptica y que esa neurona presináptica la puede almacenar en vesículas. Esa sería la definición de neurotransmisor. Molécula sintetizada por una neurona presináptica de una sinapsis de tipo química que la almacena hasta que llegue un estímulo que permite que la pueda liberar. Ejemplos de neurotransmisores, un montón y los vamos a ir viendo a lo largo de todo, a medida que vayamos avanzando con los temas. Pero principalmente son todos estos que están acá. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA. Algunos ya fuimos nombrando desde que arrancamos con electrofisio general. Bien, ya les digo, el estímulo que permite la liberación de ese neurotransmisor es importante. No es que la célula presináptica libera neurotransmisores porque sí. Tiene que haber un estímulo que permita eso. Además, tiene que haber un mecanismo que termine la acción, es decir, ese neurotransmisor, una vez que se liberó o pegó en el receptor de la postsináptica, tiene que haber un mecanismo que pueda inhibir la acción de ese neurotransmisor, para que no sea algo interminable, es decir, que dure un tiempito lo que ese estímulo permitió, un estímulo que hizo que la presináptica libere un neurotransmisor. El neurotransmisor pega en el receptor, actúa y ya está. Yo no necesito que eso sea interminable para toda la vida. Bien. Y los receptores que se localizan en la prosináptica los vamos a dividir en 2 grandes grupos. Tenemos receptores de tipo ionotrópicos, acuérdense que arranca con la palabra ion, y tenemos a los receptores metabotrópicos. Bien, los receptores ionotrópicos, medio que el nombre te va a ayudar a acordarte, pero acordate que son receptores que funcionan como canales. O sea, es un receptor de un ligando externo, pero que cuando ese ligando llega, permite el ingreso de iones. Es un canal iónico. Además de ser un canal, es un receptor.
No todos los canales iónicos funcionan como receptores. Eso lo vimos en la clase de electrofisiología, que hay un montón de canales y no todos funcionan como receptores de moléculas. Algunos son solo canales de iones, ¿bien? Y tenemos los metabotrópicos, que son aquellos receptores que se acoplan a proteínas G, ¿bien? Las proteínas G son un grupo de moléculas, vos tenés un receptor ionotrópico que cuando llega el neurotransmisor va a permitir el ingreso de algún guión o la salida de algún guión, después vamos a ver, y los metabotrópicos son aquellos que el receptor no funciona como un canal iónico, pero sí tiene una proteína G pegadita, es una proteína tetramérica, la proteína G, eso significa que está formado por 3 subunidades, bien, que son la beta, la gamma y la alfa, y la subunidad alfa particularmente es la que puede ir a activar diferentes enzimas, que ahora mientras que vayamos avanzando vamos a ver cuáles son. Bien, acá yo les puse ejemplos de los dos neurotransmisores de los que más vamos a hablar durante toda la cursada, que son los de acetilcolina y la adrenalina. O sea, la acetilcolina y la adrenalina son dos tipos de neurotransmisores, ¿bien? Cuando vos hablas de los receptores de acetilcolina, los clasificás. Receptores de acetilcolina, receptores colinérgicos, que es sinónimo, los vamos a clasificar en receptores nicotínicos y muscarínicos. Ese es el nombre que reciben. Los receptores nicotínicos son de tipo ionotrópicos, volvemos para arriba. Dos tipos de receptores podían tener los neurotransmisores. O son de tipo ionotrópico o son de tipo metabotrópico. Bueno, la acetilcolina tiene receptores nicotínicos que son de tipo ionotrópicos, o sea que funcionan como canales, y los muscarínicos que son de tipo metabotrópicos, o sea que se acoplan a proteína G. Ahí tienen una lapicera o algo para anotar. Anoten que tanto el receptor nicotínico, hay dos tipos, el nicotínico de tipo 1 o abreviado como N1 y el nicotínico de tipo 2 que es abreviado como N2, que igual esto lo habíamos visto en la clase de electrogeneral, pero acuérdense que son receptores que como todos los receptores ionotrópicos, cuando llega el ligando externo, permiten que ese receptor funcione como un canal de ion. Bueno, los receptores nicotínicos, acuérdense que permitían entrar sodio, o sea, son siempre excitatorios los receptores de nicotínicos de acetilcolina. Y además permitían salir a penitas, un poquito de potasio, pero muy poquito, así que es una corriente despolarizante igual. ¿Bien? Los muscarínicos son 5 tipos, se los abrevia con la letra M y se los conoce como M1, M2, M3, M4 y M5. Los impares, que son el M1, el M3 y el M5, se acoplan a proteínas GI. ¿Bien? Y los receptores de tipo M2 y M4 se acoplan a proteínas GU. ¿Bien? Por otro lado, tenemos a otro ejemplo de neurotransmisor, que es la adrenalina, que tiene dos tipos de receptores, no se les llaman nicotínicos ni muscarínicos, se los llaman alfa y beta. Tanto los alfa como los beta son de tipo metabotrópicos. Acá la adrenalina no tiene un receptor ionotrópico y otro metabotrópico como lo tiene la acetilcolina. Los dos tipos de receptores de la adrenalina son metabotrópicos, o sea que se acoplan a proteína G. Los alfa pueden ser de dos tipos, alfa 1 o alfa 2. El alfa 1 se acopla a GQ y el alfa 2 se acopla a GI. Y los receptores beta pueden ser de dos tipos, beta 1 o beta 2. Tanto los beta 1 como los beta 2 se acoplan a proteínas GS. Para los que no saben nada de las proteínas G, acuérdense que son proteínas ancladas a receptores, ¿sí? Que pueden tener diferentes cascadas, ¿sí? Pero siempre van a ir a activar o inhibir una enzima y depende. Si sos GS, activas una enzima, si sos GI, inhibís a otra, y si sos GQ, activas a otra. Ahora, de eso lo vamos a ir viendo a lo largo que vayamos viendo temas en la cursada, ¿sí? Todo lo que es aprenderse receptores es complejo, porque son muchos receptores. Vos tenés que saber los tipos de receptores que se acoplan, pero lo más importante es que vos sepas dónde están. Así que eso es una construcción totalmente, la vamos a ir viendo a lo largo que vayamos avanzando con los temas. Y después tenemos una clase de sistema nervioso autónomo, porque estos son dos receptores del sistema nervioso autónomo, son dos neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, que cuando veamos esa clase vamos a ver específicamente dónde está cada uno de los receptores, ¿sí? Así que por ahora lo dejamos acá. Bien, acá está lo que les decía
¿Qué significa que se acoplen a proteína G? Bien, las proteínas G, acuérdense que es una proteína trimérica, creo que dije tetramérica hoy, esos 4 subunidades, pero tiene 3, es una proteína tetramérica, otra vez, estaba con el tetra, trimérica, o sea que tiene 3 subunidades, y como son 3 subunidades diferentes, se las conoce como heterotrimérica, bien, que básicamente siempre la activa es la subunidad alfa. Hay una sola excepción donde la subunidad beta-gamma tiene en acción, que es en el receptor muscarínico de tipo 2 de la acetilcolina que está en el corazón, que lo van a ver en el día, cuando veamos electrofisio cardíaca y contracción cardíaca. Igual en la clase de electrofisio general lo nombré como ejemplo, el receptor es un receptor es un receptor de iones que está regulado por esta subunidad beta-gamma. Bien, y lo que diferencia, nosotros hablamos de estos tipos principalmente, GS, GI y GQ. Puede haber 3 tipos. Las 3 van a tener subunidad alfa, beta y gamma. Bien, lo que va a cambiar es a qué enzima va a regular la subunidad alfa. La proteína GK, olvídensela, nadie se las va a preguntar. Lo que cambia de la función de la proteína G es a qué enzima modifican, ¿sí? La subunidad alfa de la proteína GS estimula una enzima que se llama adenilato ciclasa. La subunidad alfa de la proteína GI inhiben a la adenilato ciclasa y la subunidad alfa de la proteína GQ activa a una enzima distinta que se llama fosfolipasa C. Eso es lo que está acá. La adenilato ciclasa, que es estimulada por la subunidad alfa de la GS, inhibida por la subunidad alfa de la GI, es una enzima que tiene como sustrato al ATP y el segundo mensajero es el AMP cíclico. Bien, el AMP cíclico se va a unir a una proteína que se llama proteína quinasa A. Todas las proteínas que nosotros veamos de ahora en adelante que se llamen quinasas son enzimas que fosforilan, o sea, ponen grupos fosfatos en las proteínas para modificarlas. Después vamos a ver, según si el receptor es GS y está en el corazón, a qué le va a poner fosfato la pKa del corazón. ¿A qué le va a poner fosfato la pKa de las células de la hipófisis? Obviamente eso va a cambiar, depende de la que célula en la que estemos. Esto es la línea general de lo que sucede. Después tenés a otra enzima, que es la fosfolipasa C, o la abreviación se llama PLC, que es una enzima estimulada por la subunidad alfa cuando la proteína es GQ, que el sustrato es esta molécula que está acá, fosfo 1,4-bifosfato, y el segundo mensajero es el IP3 y el diacilglicerol. Y particularmente el diacilglicerol puede estimular a una quinasa que se llama proteína quinasa C, a diferencia del AMP cíclico de la adenilato ciclasa que activaba la proteína quinasa A. De todas formas, la PKC también, como es una quinasa, lo único que sabe hacer es fosforilar. Bien, bueno, sigamos. Bien, sigamos. Vamos con lo que es unión neuromuscular. La unión neuromuscular no es más que un ejemplo de un tipo de sinapsis química, ¿sí? Nosotros habíamos dicho acá que de todos los tipos de sinapsis teníamos que saber su estructura, sus características y un ejemplo. La unión neuromuscular es el único ejemplo al que vamos a detallar y explicar bien, porque después las conexinas, que es un ejemplo de sinapsis eléctrica, la vamos a ver mejor cuando veamos cardio. Y las comunicaciones interneuronales de, por ejemplo, una neurona liberándole GABA a otra o una liberándole dopamina a otra, también la vamos a ir viendo en la cursa. Así que vamos un poco con unión neuromuscular. La unión neuromuscular, entonces sabemos que es un tipo de sinapsis química. Entonces, como toda sinapsis química, va a tener su hendidura sináptica, su célula o neurona presináptica, la postsináptica y un neurotransmisor. La célula presináptica en este tipo de unión de tipo de sinapsis química es la motoneurona alfa. La motoneurona alfa es una neurona motora que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. ¿Se acuerdan un poco de lo que sería médula espinal? Teníamos a la sustancia gris, es decir, la que contiene somas de neuronas, en el centro, asta posterior y la asta anterior. Bueno, y esto tenía nervios raquídeos, ¿no?
que iban a los diferentes tejidos. Bueno, la motoneurona alfa es un tipo de neurona motora, después vamos a ver que hay otros tipos de neurona motora. La alfa es la que participa de la unión neuromuscular, cuyo soma está en el asta anterior y el axón sale por el nervio raquídeo anterior y va a comunicarse con la célula postsináptica, que es el músculo esquelético, la célula muscular esquelética. ¿Qué pasa? Este axón de la motoneurona alfa se divide, ¿sí? Se debe dividir, por ejemplo, tiene muy pocas divisiones, ponerle que se divide en 3, y de todo el músculo va a inervar, una rama del axón termina inervando a una sola célula. Entonces, ponele que esta ramita del axón inervó a esta célula, esta otra ramita del axón inerva a esta otra célula, y acá tenés una célula más que te la inerva también. El axón, con todas las células musculares esqueléticas que inervan, representa una unidad motora, que es lo que yo les puse acá para que completen. ¿Cómo se conforma una unidad motora? Mediante un axón de la neurona motora, la motoneurona alfa, que inerva los diferentes células musculares esqueléticas. Siempre es un axón y varias células musculares esqueléticas. Bien. La célula muscular esquelética, como habíamos dicho hoy en las generalidades de sinapsis de tipo química, las células postsinápticas son aquellas que tienen receptores del neurotransmisor. En este caso, el receptor es acetilcolina. Por lo tanto, los receptores que puede llegar a tener va a ser uno de estos que vimos hoy. Puede ser cualquiera. Específicamente, la placa motora tiene receptores nicotínicos de tipo 1. El video de la cátedra dice que son los de tipo 2 y es un error, ya lo corrigieron en la cátedra. Los receptores nicotínicos de tipo 1 son los que están presentes en las células musculares esqueléticas para que justamente actúe la acetilcolina que libera la motoneurona alfa. Bien, entonces la acetilcolina la sintetiza y la libera la motoneurona alfa y el receptor está en la célula muscular esquelética, que es la que tiene los receptores nicotínicos de tipo 1. De hecho, el sector de la célula muscular esquelética que tiene receptores nicotínicos de tipo 1 es lo que conocemos como placa motora terminal, ¿sí? Para que vayan completando eso que les dejé ahí. Y después la hendidura sináptica, que ya habíamos dicho que era parte de todas las sinapsis químicas, ¿bien? ¿Cómo sería el paso por paso? Bueno, primero que nada, como habíamos dicho en la clase de electrofisiología, vos lo que necesitas es que tu célula prosináptica, que en este caso es la motoneurona alfa, libere, bien, la acetilcolina. Entonces, el caminito sería el siguiente. Vos necesitas que la motoneurona alfa exocite acetilcolina. ¿Cómo se produce eso? Bueno, gracias a que la motoneurona alfa tenga un potencial de acción, ¿sí? La motoneurona alfa tiene que tener un potencial de acción para poder exocitar. ¿Se acuerdan que yo les dije en electroficio? Las células hacen lo que saben hacer siempre y cuando tengan un potencial de acción. Bueno, vos necesitas que la motoneurona alfa tenga un potencial de acción que le permita que se abran los canales de sodio voltaje operado, como en todos los potenciales de acción. Bien, gracias a que primero salen los de sodio voltaje operado, después se abren los de calcio voltaje operado, esta es la misma secuencia que habíamos visto también en la clase de electrofisiología, y en realidad el que es importantísimo para la exocitosis de la acetilcolina es el calcio. Eso se da porque el calcio lo que hace es, se une a proteínas que están en la membrana de la vesícula, o sea, este sería el axón terminal de la motoneurona alfa, acá está la vesícula que está guardando acetilcolina, va a tener un montón de proteínas, tiene proteínas en las vesículas, que son estas que están acá, más abajo en el apunte, vamos a estudiarlas, ¿sí? Las proteínas que tiene la vesícula son las sinapsinas, que son esta que aparece dibujada acá en rosa. Las sinapsinas son súper importantes porque lo que hacen es anclar a la vesícula. La vesícula que está guardando acetilcolina o cualquier otro neurotransmisor no están flotando por el citoplasma de la célula presináptica, ¿sí? Están ancladas al citoesqueleto, específicamente a lo que sería la actina del citoesqueleto, y eso es gracias a que la actina del citoesqueleto se une a la sinapsina. También tenemos otra proteína que es la sinaptotagmina, que es la que recibe el calcio. Ahora vamos a ver qué es lo que produce el calcio en la sinaptotagmina. También tenemos a una proteína que se llama sinaptobrevina, que si quieren dibujarla acá, yo no la dibujé, pero bueno, porque no es tan importante. La sinaptobrevina es importantísima porque es un tipo de proteína B-SNAR. Las proteínas B-SNAR, B corta SNAR, son aquellas que
están en la vesícula que está guardando el neurotransmisor, y las T-SNAR son las de la membrana plasmática. Entonces, la B y la T-SNAR, para que se exocite, se tienen que fusionar. Cuando se fusiona la T con la B, es como que la membrana plasmática de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática de la célula y permite exocitar el neurotransmisor hacia afuera. Bien, y además, ya que estamos, termino de explicar esta parte del apunte, tenemos a un intercambiador que es protón-neurotransmisor, que lo que hace es, cuando la célula va sintetizando la acetilcolina, mete la acetilcolina adentro de la vesícula. Esto es antes de que se libere, ¿no? Cuando se sintetiza la acetilcolina, se tiene que guardar en vesículas, se mete a las vesículas con un intercambiador que es acetilcolina-protón. Bien, es esta que está acá, y la tepeasa de protones, que lo que hace es bombearte protones para dentro de la luz para mantener este gradiente del protón para después poder sacarlo y así meter acetilcolina. Bien. Entonces, volvemos para atrás. Esto es como medio ir para lo que sería cuando vos sintetizás a la acetilcolina y la necesitas almacenar en las vesículas, ¿no? Una vez que la acetilcolina ya está sintetizada y ya está almacenada en vesículas, vos lo que necesitas es calcio. ¿Por qué? Porque ese calcio se va a unir, primero que nada, a la sinaptotacmina. Bien, acá, la sinaptotacmina, que acabamos de decir que es un tipo de proteína que está en la vesícula, que reconoce ese calcio para exocitar, bien, y permite justamente la fusión de la membrana de la vesícula con la de la membrana plasmática, y además vos lo que necesitas, o sea, la unión del calcio a la sinaptotacmina forma este cambio conformacional en la vesícula que le permite exocitar. Pero es muy importante que estas sinapsinas que dijimos que anclaban la vesícula del citoesqueleto, las fosforilemos. Es decir, las quinasas, que son esas enzimas que fosforilan, le vayan poniendo grupos fosfatos a la sinapsina para poder sacar esta unión que tiene con el citoesqueleto, ¿bien? Para que se desancle. Porque claro, si la sinapsina está anclándote la vesícula del citoesqueleto, vos no la podés acercar a esta parte de acá, que es la parte de, perdón, a esta parte de acá, que es la parte de la membrana plasmática, para poder sacar la acetilcolina para afuera. ¿Bien? Toda esta parte que está acá, chicos, es la parte, digamos, fina de la exocitosis, ¿sí? Es la parte fina de la exocitosis. Ustedes pueden, yo les recomendaría que se la ahorren, que la digan solo si se las preguntan. ¿Y cómo sería ahorrárselas? Bueno, sería de la siguiente forma. Ustedes hablan de que la motoneurona alfa va a tener un potencial de acción. Eso es gracias a la llegada de principalmente glutamato por una motoneuronal superior que viene de la corteza cerebral, de la vía córtico-espinal, que ya la vamos a ver cuando veamos regulación de los movimientos motores, falta todavía para eso, o sea que unión neuromuscular la vamos a recordar más adelante. Entonces, sería así. Vos hablas de que la motoneuronal alfa tiene un potencial de acción, permite la apertura de canales de sodio y voltaje operados, que son los que permiten tener el potencial de acción en realidad, ¿no? Se abren los canales de sodio y voltaje operados, la célula tiene un potencial de acción, luego salen los de calcio, voltaje operados, ese calcio va a permitir la exocitosis de la acetilcolina y la acetilcolina se va a unir a sus receptores nicotínicos de la placa motora. Fíjense cómo yo no me detuve a explicar qué era lo que hacía el calcio. ¿Sí? Ustedes practiquen un speech para explicar el proceso de la unión neuromuscular sin tener que nombrar, porque medio que entorpece la explicación, o sea, tardás mucho en decir que la acetilcolina se termina liberando. Así que si no te lo preguntan, ni lo digas en el speech, ¿bien? Decí directamente, tiene un potencial de acción, sodio, calcio, y ese calcio permite la exocitosis de acetilcolina. Y ahí vos seguís. Ahora, capaz que cuando terminás, el profe Tefrey te dice, ¿cómo es que el calcio permite la exocitosis de la acetilcolina? Bueno, es gracias a que, y ahí explicas todo esto del paso 3. ¿Bien? Entonces, vos liberaste la acetilcolina y la acetilcolina se va a unir al receptor nicotínico tipo 1 que dijimos que estaba en la placa motora, que como habíamos explicado en la clase de electroficio y hace un ratito también, permite el ingreso de sodio. ¿Bien? Acá, el ingreso de sodio. Y un poquito de salida de potasio, pero dijimos que eso era muy poquito y que no cambiaba la corriente catiónica. Eso va a generar un potencial electrotónico. ¿Por qué genera un potencial electrotónico? Porque va a generar un cambio, o sea, la célula muscular estaba en PMR, estaba en reposo,
Y de repente, cuando le entra sodio por el receptor nicotínico de tipo 1, va a tener un cambio brusco y transitorio en su voltaje de la membrana, ¿bien? Pero que todavía no abrió canales de sodio voltaje operado, así que no va a perder, o sea, sí va a perder amplitud del tiempo porque es un potencial electrotónico. O sea que el sodio que te mete el receptor nicotínico tipo 1 lo que hace es elevarte un poco el voltaje, despolarizar un poco la célula, pero lo bueno de esto no te va a generar un potencial de acción, pero sí despolarizando la célula muscular esquelética, o sea, llevando el voltaje a valores más positivos, permite llegar al voltaje de apertura de los canales de sodio voltaje operado del músculo, porque estos sodio voltaje operado que hablamos hoy eran de la neurona, de la motoneurona alfa, que es la célula presináptica. Ahora también van a haber canales de sodio voltaje operado en la otra célula excitable, que ahora es la célula muscular. Se abren esos canales de sodio voltaje operado, los cuales sí te van a permitir tener un potencial de acción. ¿Me siguen? Sí te van a permitir, ¿bien? Entonces, cuando vos se te abren los canales de sodio voltaje operados, después de que se abren los canales de sodio voltaje operados, se abren los canales de calcio voltaje operados, ¿bien? Y ese canal de calcio voltaje operado, que también se llama receptor de dihidropiridina o IKL, que lo vamos a ver en contracción muscular, es el que te permite que el músculo se contraiga. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poco esto cuando veamos la clase de contracción, por qué necesitamos calcio para que se contraiga el músculo. ¿Bien? Bueno, eso sería el paso por paso de lo que sería la unión neuromuscular, que es un ejemplo de una sinapsis química. Como para terminar, ¿se acuerdan que hoy dijimos en las generalidades de los neurotransmisores que todos los neurotransmisores tienen que tener un mecanismo de apagado? Existen mecanismos efectivos para terminar la acción. Bueno, de eso les pueden pedir un ejemplo y el ejemplo que tienen que dar es este. Es el de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se llama ASA porque rompe la acetilcolina. Es decir, una vez que la acetilcolina terminó de funcionar, digamos, terminó de pegar acá, viene la enzima acetilcolinesterasa que está en la hendidura sináptica y la degrada. ¿Bien? Te la transforma en colina y acetato y esa colina, o sea, agarra la acetilcolinesterasa, agarra esa acetilcolina y te la transforma en colina y acetato. Y esa colina la va a volver a meter a la célula presináptica para reutilizarla para poder sintetizar de nuevo acetilcolina. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que le gusta hablar a los de la cátedra. Ustedes esto es física, no tienen que saber enfermedades ni nada, pero bueno, a veces en la cursada hablan mucho de estas cosas, de aplicaciones clínicas de los conocimientos de física, así que alguna que otra pregunta les pueden hacer para el 10, ¿sí? O para una buena nota. Bueno, tenemos la enfermedad del botulismo. La enfermedad del botulismo es una enfermedad que la produce una bacteria que se llama Clostridium botulinum, no importa, pero sí saben que produce la toxina botulínica. Que lo que hace la toxina botulínica es degradar esas proteínas T-Besnar que dijimos hoy que permitían la exocitosis de la acetilcolina de la motoneurona alfa. Entonces, claro, permiten que o sea, evitan, mejor dicho, que se libere acetilcolina, la toxina botulínica. Es una toxina que pega directamente en esas proteínas T-Besnar de lo que sería la motoneurona alfa, las vesículas, mejor dicho, de la motoneurona alfa, entonces no libera acetilcolina. Entonces, claro, esa persona van a tener parálisis flácida. Por eso dice acá, músculos quedan paralizados. ¿Por qué va a tener parálisis flácida? Porque acabamos de ver que los músculos esqueléticos, para contraerse, dependen de la acetilcolina que le libera la motoneurona alfa. ¿Sí? Entonces, si no viene la acetilcolina porque no se puede exocitar porque está esta toxina, esos músculos se paralizan. ¿Bien? Por eso, cuando vos querés estar divina y no te querés arrugar, te inyectás Botox o toxina botulínica en los músculos de la cara. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es evitar que tus neuronas motoras a nivel del tronco del encéfalo, que son las que inervan los músculos de la cara, le liberen acetilcolina a los músculos de la cara, entonces estás con la parálisis. Y le decís reíte, la persona está dura, no tiene expresión facial, porque tiene los músculos paralizados, ¿sí? Claramente no por una enfermedad, sino por un efecto buscado de la toxina. El tétanos es producido por una bacteria que es prima hermana de la bacteria que produce el botulismo.
al botulismo lo produce el Clostridium botulinum, al tétanos lo produce el Clostridium tetanum, pero es muy diferente. También inhibe proteínas T y Besnar, pero inhibe proteínas T y Besnar de motoneuronas superiores, que son las que regulan a la motoneurona alfa, ¿sí? Entonces, lo que hace el tétanos es inhibir a las proteínas T y Besnar de motoneuronas de la corteza que inhiben a la motoneurona alfa. Entonces, la motoneurona alfa está completamente excitada, siempre, siempre excitada, se libera mucho acetilcolina, la acetilcolinesterasa no da abasto y esta persona, en vez de tener una parálisis muscular, tiene una hipercontracción de los músculos. ¿Bien? Y también hay una enfermedad que también le gusta hablar a los de la cátedra, que es la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Cuando nosotros hablamos de enfermedades autoinmunes, significa que nuestro sistema inmunitario es el responsable de atacar una proteína propia, por eso se dice que es autoinmune, ¿bien? Y los anticuerpos que se forman, lo que hacen es degradar a los... Estos ceros se me escaparon, ¿eh? Lo que hacen es degradar a los receptores nicotínicos, ¿sí? Pegan en los receptores nicotínicos de la placa motora los anticuerpos de la miastenia gravis. Es una enfermedad rarísima, o sea, es muy específico, ¿no? Tu propio sistema inmune forma anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa motora. Es súper, súper raro y muy interesante también para los que les interesan las enfermedades. Está bueno para que lo lean. Entonces, nada, los invito un poco a pensar de qué sucede si yo tengo un anticuerpo que está atacando al receptor nicotínico de la placa motora y degrada a ese anticuerpo. Bueno, claramente esa persona va a tener parálisis de los músculos, ¿bien? Esa parálisis de los músculos se debe a que si yo tengo el receptor nicotínico degradado por un anticuerpo que produce nuestro propio sistema inmune, la acetilcolina nunca va a poder pegar en la placa motora del músculo esquelético y los músculos no se van a poder contraer. Entonces van a tener parálisis. Bien, no tienen parálisis de todos los músculos, pero sí tienen los músculos más débiles, ¿sí? Por eso se llama miastenia. Miastenia viene de debilidad muscular, significa debilidad muscular. ¿Bien? Bien, de hecho, tienen una debilidad muscular. Estos datos se los tiro porque yo sé que a los de la cátedra les gusta que se los digan. Si ustedes eventualmente pueden llegar a hablar de esta enfermedad, los de la cátedra les encanta, para ponerles buena nota les encanta. Hay un signo clínico que tiene la miastenia gravis, que es el signo del astronauta, que como es muy común que se les paralicen los músculos de los párpados. Entonces tienen ptosis palpebral, significa que se le caen los párpados, ¿sí? Tienen tan débil el músculo elevador del párpado que se le cae y están con los ojos así cerrados todo el tiempo, y a veces se le cae un solo ojo. Entonces esas personas lo que hacen es mirar para arriba, por eso se llama mirada del astronauta, porque como que el astronauta mira al cielo, random, miran para arriba para que no se les caiga el párpado, porque lo tienen tan débil al músculo que si no miran para arriba no lo pueden mantener abierto. Es un dato muy interesante. Bueno, esta actividad la vamos a hacer, ¿sí? Pero la vamos a hacer después de ver la clase de contracción muscular, ¿sí? Porque hay un par de conceptos que hay que entender para volver a esta actividad, ¿sí?